Bien, tercer bloque de nuestro tiempo real, lo decíamos en la introducción, vamos saludando a Facundo Ruiz Fragola. Él es analista político, asesor político y está muy cerca también de todo lo que está pasando a nivel nacional, una persona que estuvo muy cerca de Leandro Santoro en estas últimas elecciones PASO, santiagueño, así que le damos la bienvenida a él. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. No, por favor, gracias, Mariano, por la invitación. Un gusto, como siempre, conversar con vos. Bueno, digo un poco para romper esto Sí. santiagueño, porque por ahí mucha gente todavía desconoce, Facundo, que una persona de acá, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, está trabajando en un nivel y en un ambiente político muy fuerte como el de Capital Federal, como lo que ha pasado en las últimas elecciones PASO, ¿no? Hiper profesional, o sea, Ajá. Cada cosa que se cuida al detalle. Sí. Mucha gente me lo está preguntando, sobre todo en los últimos días. ¿Es verdad que sos santiagueño? ¿Es verdad que Claro. estás en Buenos Aires? ¿Cómo llegas ahí? O sea, bueno, son construcciones, digamos, de amistad. No es un personaje político que ve un talento y lo recluta. Es un proceso que tiene que ver con la amistad, más que nada. ¿Sí? Desde el 2014 que venimos construyendo esa amistad con Leandro, y bueno, trabajamos juntos. Yo soy el que le ayuda más que nada en el discurso. Soy responsable de discurso, todas las cosas que él dice, todas las cosas, los datos que damos a conocer y demás, es mi responsabilidad. Igual hay un equipo de amigos también que trabaja a nivel hiperprofesional. O sea, cuando lo ven a Leandro en la tele, hay un equipo detrás que está trabajando mucho en cada dato, porque hacemos de la precisión la clave de las intervenciones de él. Y nada, buscamos que la estética de los conceptos y la precisión de las palabras lleguen como mensaje claro al público. Así que imagínate que son días y horas de mucho estudio. No es que alguien diseña en una cocina o en un laboratorio algo, sino que se trabaja mucho tiempo con autores, con datos, con cifras, se consulta economistas. Es decir, es un equipo de muchos jóvenes, muchas chicas que son muy preparados, muy capaces, y bueno, tratamos de ser lo más profesional que se puede, ¿no? Facundo, trabajando, bueno, ahí a la par de Leandro Santoro, ya vamos a hablar de lo que dejó justamente las PASO para este sector, pero también, bueno, conocido de una persona que vuelve al tapete, por decirlo de alguna forma, que es Aníbal Fernández, ¿no? Una persona que también conoces bien y que, bueno, está ahora otra vez como una de las nuevas, entre comillas, figuras de este nuevo gabinete después de lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no? Claro. Bueno, Aníbal es como esos jugadores que siempre están listos para entrar a la cancha. Me parece que era un momento muy importante para el país. Había que tratar de subsanar todos los errores, sea a nivel político, a nivel de maquinaria electoral en el caso de las elecciones, y tratar de pensar en la gestión, lo que viene, y Aníbal es uno de los indicados, ¿no? De hecho, creo que ha sido uno de los que más frescura, pero sobre todo fuerza, no violencia, ¿no? Porque se dice que ahora lo que se necesita es más poder y más fuerza para ir a buscar, no. Me parece que hay que ser inteligente, hay que ser preciso, no cometer más errores, y creo que Aníbal, con la experiencia que tiene, porque aquí es una cuestión también de burocracia estatal en el sentido profesional del término, ¿no? Hay que poner personas que conozcan el aparato estatal, toda la botonera, ecualizar rápidamente las políticas o las decisiones políticas del presidente, no hay mucho tiempo, ponerlas a marchar. Porque aquí no estamos hablando solamente de las elecciones, estamos hablando también que estamos desandando el fin de la pandemia, entonces hay que aplicar práctica política a todas esas decisiones que tome el presidente y su gabinete. ¿No? Que creo que Aníbal es uno de los indicados. Bueno, cada una de las personas que han ingresado ahora al gabinete me parece que le aportan frescura y un poco más de fuerza, de empuje, nuevas ideas, así que bueno, estamos esperanzados de que eso sirva para empezar a revertir, no la elección, sino, todo lo que ha sido la gestión del gobierno y lo que viene, porque hay que revalidar, digamos, un contrato electoral y tratar de renegociar el contrato social que por producto de la pandemia, de la cuarentena y toda la situación a nivel de representaciones simbólicas, si se quiere, hemos tenido como cuestión gubernamental o como, digamos, déficit de la gestión gubernamental. Ahora deberíamos subsanarla, reitero, y tratar de fortalecernos hacia lo que viene, ¿no? Porque hay que gobernar más que ganar una elección. Digo, Facundo, es inevitable un poco para comenzar a hablar algo, a desandar, a deshojar lo que pasó en las últimas semanas, bueno, hablar de lo que pasó en las últimas elecciones, en las PASO, una sorpresa
para muchos, obviamente, lo que sucedió, para otros no tanto. Volvemos al tema de que vos estuviste trabajando con Leandro Santoro, que no le fue, me imagino, no eran los números que ustedes estaban manejando. Digo, ¿cómo se tomó esa situación cuando el otro día hacía una pregunta similar? A la noche veían lo que era el mapa de la República Argentina, más allá de la ciudad autónoma, lo que había pasado con estas PASO, lo que había decidido la gente. ¿Cómo fue eso? A ver, en principio nosotros teníamos encuestas, teníamos boca de urna, bueno, teníamos todos los datos que te arrojan las encuestadoras, todas eran favorables. De todas maneras, yo era uno de los escépticos porque quizá la ventaja, entre comillas, que uno tiene es que hace análisis internacional, iba viendo que la película se repetía en cada uno de los escenarios donde había elecciones. Entonces, ¿cuál era esa película que se repetía? Era que todos los oficialismos perdían elecciones, se debilitaban. En el caso de los bloques parlamentarios a nivel europeo, digamos, le costaba muchísimo formar gobierno. Entonces, lo que, a ver, individualmente, personalmente pensaba era, digo, no puede ser que en Argentina no se repita el escenario. Si nosotros tenemos problemas en Chile, ha habido muchísimos problemas en Perú, recuerdan ustedes, ha habido problemas en Estados Unidos y en tantos países, digo, ¿por qué Argentina debería ser la excepción? Entonces esa era como una duda que tenía, que se termina de confirmar obviamente el domingo, pero sí, como toda derrota, digamos, uno no hay forma de asimilarla que simplemente tomando decisiones como ha tomado el presidente, haciéndose cargo y en la semana subsiguiente tratando digamos, de rescatar la gestión a partir de la aparición de nuevas figuras, como decía, pero claro que sí, es un golpazo, es un golpe duro y que hace repensar. Así que nada, lo tomamos eso como una oportunidad y además como un primer tiempo. Ahora vendrá el segundo tiempo y ahí, digamos, yo creo que hay un oxígeno ahora por estos cambios que te decía y además por lo que podemos esperar al futuro, de que empiecen a funcionar algunas situaciones ligadas, no sé, a la inyección monetaria, a, no sé, recuperar los salarios, las nuevas paritarias, digamos, tratar de realizar algunas prácticas políticas ligadas a la gestión que te hagan recuperar caudal político. Después, obviamente, la lectura política es del signo de la época, digamos, de una ruptura del orden político en el sentido de que no hay marco de debate. Eso me preocupa muchísimo a mí. El crecimiento, digamos, de todos los partidos de derecha ultraderechizados, la oposición que no se hace cargo, muchos discursos que están circulando, que están ligados al odio, a la aniquilación del otro. Eso también es algo que me parece que el sistema político debería tomarlo y en definitiva, Mariano, me parece que lo más importante aquí es tratar de resolver la gestión y aquí creo que la oposición también tiene un papel, ¿no? Es tratar de recuperar el debate, digo, y tratar de generar marcos institucionales para que los reclamos o las demandas políticas, en todo caso, de la gente puedan subsumirse en grupos, digamos, de actores políticos, sociales y demás, donde se puedan conversar. Porque lo que estoy diciendo es que si nosotros logramos 5 diputados más o la oposición logra 5 diputados más, sabemos que ese empate hegemónico, como le llamamos en ciencia política, va a hacer que no cambie demasiado en la Argentina. Digo, entonces, pero cuando estoy hablando de marco de debate, estoy hablando de acuerdos de país, que hacemos con la deuda externa, cómo hacemos nosotros para enfrentar al bloque de poder que maneja los precios, para ajustarlo eso con los salarios, cómo que hacemos con el comercio exterior, cómo nos vinculamos con el mundo, cómo producimos y cómo consumimos. Hay un montón de debates que están fuera de eso que se discute, no sé, de televisión. Entonces me parece que las tareas a futuro no solamente tienen que ver con el gobierno, sino también con la oposición y ahí hay una responsabilidad compartida. Porque reitero, perdón, lo último, aquí estamos hablando nosotros solamente del gobierno y lo que nosotros, a ver, vamos a retrotraernos desde la recuperación de la democracia o desde el 94, de la reforma constitucional, tenemos problemas desde ahí por lo menos hasta esta fecha, con gobiernos más buenos, más o menos buenos, gobiernos muy malos. Ahora, hay problemas estructurales que no se resuelven. Entonces, lo que digo es, cuidemos lo que pasa en el gobierno, sí, por supuesto, pero veamos cómo se tensiona con el Estado y cómo se relacionan esos dos estamentos con la sociedad civil, a su vez con la democracia, porque la democracia liberal, así como la conocemos ahora, me parece que está
bastante, digamos, herida y cuidado, pues reitero, cuidado con los fascismos, porque es algo que lo estamos viendo en el mundo y eso es algo que me preocupa muchísimo. Entonces, cuidado con esos 4 elementos, no pensar solamente que hay una solución mágica, porque dicen, no, es el peronismo, no, es el bolsillo, no. Creo que hay otras dimensiones que no estamos teniendo en cuenta, que están jugando muy fuerte en la cabeza de la gente, en el sistema de creencias, de expectativa, y hay mucha gente que tiene desánimo, eso que no lo podemos explicar, es porque no se traduce en demandas políticas. Entonces, bueno, hay una responsabilidad ahí repartida entre el gobierno, la oposición y los otros sectores que actúan, digamos, que no sea de manera no política, ¿no? Está bien, digo, pero en ese marco, Facundo, que también estás detallando, que tiene que ver con repercusiones a nivel nacional, a nivel internacional, el impacto de lo que dejó estas elecciones PASO, digo, ¿qué papel cumple lo que vino después? Digo, porque la gente, vos sos un analista integral de la realidad política, pero te conozco y sé que también estás muy cerca de lo que ve la gente, de lo que es el día a día de cualquier ciudadano que por ahí no está tan empapado de lo que significa la política en sí, pero vio lo que vivimos la semana pasada, ¿no? Quizá un presidente aparentemente debilitado, una vicepresidenta que salió al cruce y que como que había puesto los puntos y decir, bueno, si no se cumple esto, saco los ministros que están muy cerca de mí y arreglate como puede. Quedó una sensación como de que el presidente quedó disminuido, aceptó lo que le había dicho, en este caso, la vicepresidenta, y quedamos ahí, como viendo qué va a pasar. Digo, esta situación afecta, puede ser contraproducente, puede ser... bueno, la resolución, la respuesta a lo que se quiso hacer con todo lo que pasó en los últimos 10 días? A ver, cuando los debates tienen tono dramático es probablemente que nosotros saquemos malas conclusiones o resignifiquemos los mensajes o entendamos mal qué es lo que está pasando en el circuito o en el círculo político, en este caso en el círculo de poder. Lo que primero hay que entender que nosotros estamos en un sistema presidencialista, ahora lo que gobierna es un sistema de coalición. En la coalición gobernante hay 3 accionistas mayoritarios, llamémosle así, y después todo un bloque social, un montón de sujetos sociales que acompañan ese bloque que está en el gobierno. Ahora, entiendo que esas discusiones se están dando a cielo abierto porque hay un problema grave que no tiene que ver justamente con un partido, no tiene que ver con el peronismo. Por lo general la gente dice, bueno, los peronistas son, la gente, se dice en esos personajes que en teoría son muy importantes en los programas de televisión y dicen, no, el peronismo son todos malos, son todos violentos, entonces se pelean. Esa es, digamos, o sea, como los imaginarios sociales se tratan de trazar y establecer así. Creo que hay un debate legítimo que se está dando a cielo abierto, reitero, porque falta una institucionalización en el frente de todos. ¿Y por qué pasa eso? Porque el sistema de partido político no existe más. Desde el 94 entra en crisis, 2001 se rompe todo. Ahora, no es que le pasa a Alberto Fernández con Cristina o con Massa, le pasaba también a Macri con Carrió cuando decía que Angelici, que el presidente de la Corte había que hacerle juicio político, cuando planteaba problemas en torno a Patricia Bullrich, no sé si recuerdas vos, claro, le decía cosas como que... Es más, Carrió se alejó de Macri al final, ¿no? Carrió le decía no había ninguna lucha contra el narcotráfico porque le plantaban paquetitos de droga para que ella se alegre y crea que está triunfando. Bueno, ese tipo de problemas que los tenía Macri y está pasando en el frente de todos, lo va a tener también el que viene. Entonces creo que aquí hay que plantear un debate muy sincero en torno a cómo se resuelve el sistema de toma de decisiones del frente. Digamos, eso es lo que hay que transparentar y hacerlo de manera orgánica, donde intervengan todos los actores del frente. Eso no está, pero digamos, eso se va construyendo de manera precaria porque el sistema se ha ido ordenando como podía a partir de esta crisis. Cuando los partidos políticos, digamos, generaban cuadros, tenían, digamos, un reglamento donde se definían todas las situaciones internas, ¿verdad? Sí, claro. En ninguna de las coaliciones, no hay y un te diría, claro, a nivel incluso europeo,
pero no es una cuestión del reglamento, ¿no? Sino que los actores son actores racionales y actúan bajo los efectos del aturdimiento. Ahora en la elección no le podemos pedir que, digamos, actúe racionalmente. Pero digo, puede ser que toda esta situación pasó justo después de una derrota, o sea, apareció todo este conflicto, por decirlo de una forma, que digo es a horas después de lo que fue la derrota. Lo que digo, cuando digo no dramaticemos todo, es que digo que lo tomemos esto como manera normal y no lo contemos como una película. Hoy han pasado algunos días de todos esos episodios y estamos viendo el presidente está tomando la iniciativa, está planteando agenda, está planteando el fin de la pandemia, está resolviendo algunas cuestiones ligadas a los DEX, a la inyección monetaria, digamos, en los sectores que están más desfavorecidos, está planteando discusiones con los sindicatos, es decir, hay un presidente que está tomando decisiones y creo que ha dejado atrás eso. A ver, te hago una pregunta cortita ahí antes que sigamos avanzando. Digo, una pregunta práctica, digo, para la gente. ¿Vos crees que lo que pasó después de las elecciones, bueno, lo que estamos comentando, este conflicto, separación, bueno, nuevo gabinete, la gente lo va a absorber bien? ¿Crees que lo vio bien, lo está viendo bien? ¿O todavía falta ajustar cosas para convencer a la gente que ahí estaba la solución? Me parece medio difícil, incluso pensando. Digo, por la rapidez que hay hasta el 14 de noviembre, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, ¿cómo lo irá a procesar la gente? Es una gran pregunta esa. Me parece que hay que dejar correr un poquito el tiempo y ver cómo gestiona y resuelve las cosas del gobierno. Es evidente que hoy, a unos cuantos días, porque se haya tranquilizado todo, la gente lo haya asimilado y dándolo por sentado, así como lo pienso yo, digamos que yo soy un actor que está dentro del circuito político, que está cerca del círculo donde se toman decisiones o donde se discuten políticas públicas y demás. Así que es difícil, digamos, pedir a la gente que lo pueda absorber y tomarlo y resignificarlo así como lo hacemos nosotros. ¿Cómo se demuestra eso? Creo que con gestión, pero además con discusiones de Estado. Cuando yo digo hay problemas en las tres dimensiones de estas dos cosas principales que son el Estado, el gobierno y cómo se vincula con la sociedad civil, estoy diciendo que hay un déficit porque le falta, a ver, la oposición también, Mariano, ahora salen a decir que el tema de los barbijos no es el momento cuando hacían marcha para quemar barbijos. Entonces es todo un circuito tan demencial, un círculo vicioso del que no salimos nunca. Entonces digo, aquí hay que apoyar. Creo que siempre hay que tratar de ponerse en el lugar de la gente, ¿no? Porque la gente sí, quizá el político cambia, ¿no? Toma una decisión, toma otra, hubo equivocaciones, el propio presidente dijo, bueno, creo que nos hemos equivocado. En primer lugar, pero la gente absorbe todo y ve, ¿no? Lo que pasa. Por supuesto. Ahora, no creo que sea un problema unicausal, como te decía, o porque no ha gobernado el peronismo verdadero, o porque el bolsillo, lo que fuera. Yo creo que hay un sistema de representaciones simbólicas que no está fortalecido y ahí debería trabajar el presidente. El presidente tiene otra forma de gestión, o sea, a ver, para ponerte, no es Néstor bajando un cuadro, tiene otra forma de dirección del Estado. ¿Sí? Ahora, la foto, el vacunatorio vil, genera una crisis moral dentro de nuestro sistema de ideas. Más allá de la posición política que tengamos, una cosa es el sistema de ideas, el sistema de principios y valores, y otra cosa son las posiciones políticas que vos vas tomando, que son puramente tácticas. Y hay otra cuestión que hay que negociar con la gente, que para mí el sistema de reparto o digamos de retribución de cosas, o sea, el sistema mando-obediencia, está dañado porque la gente, cuando decimos a la gente no le cree a ningún político, estamos hablando de que el sistema está dañado. Eso que es mando-obediencia tiene como resultado que a la gente no le es útil votar a un gobierno. Y por último, un Estado desguazado, hecho pedazo por la herencia macrista. Después la gestión de la crisis de la pandemia, con una deuda externa que lamentablemente es fulminante y con todos los problemas que tiene Argentina, digo, es difícil pensar que podemos rápidamente nosotros, digamos, mágicamente tener dispositivos verticales para canalizar todos los conflictos sociales y darle salida en un mes y medio. Por eso hablo de cuestiones de Estado, como la deuda externa, ponernos de acuerdo respecto a la deuda externa, qué es lo que vamos a hacer ahora y qué es lo que debemos hacer, y así con un montón de políticas públicas. Entonces digo, ¿los actores políticos son todos racionales o no? ¿O simplemente apuestan al fracaso de Alberto Fernández? En todo caso,
por último, aunque pensemos nosotros que debilitar al rival o al adversario político es legítimo, digo, hay momentos como este de la pandemia donde debíamos estar todos juntos y lamentablemente en el peor momento de la pandemia tenías una oposición que festejaba cada uno de los muertos. Entonces, digo, ¿cómo se resuelven estas cuestiones? A partir de acuerdos de Estado, y eso es lo que nos hace falta. Entonces, digo, bajémosle un poquito el tono a la discusión. Veamos que también hay una construcción de fascismos y neofascismo que está muy cerca, gente que quiere hacer explotar a otra gente que quiere humillar, que quiere aplastar a otra. Veamos también qué es lo que pasa ahí, porque está pasando en el mundo. Cuando pensamos que Trump y Bolsonaro son de otro lugar, cuidado que aquí también está pasando. Entonces estamos hablando de acuerdos políticos de largo plazo, que son 2 o 3 básicamente, Mariano, porque en definitiva las mayorías parlamentarias no nos van a dar demasiada, vamos a discutir por 4, 5, 10 diputados, pero lo importante son las políticas públicas. Me parece que necesitamos un Estado fuerte, un gobierno que actúe rápidamente ahora para la salida de la pandemia y resolver los problemas de la gente, más allá digamos, de la captura de pantalla del momento electoral, ¿no? Está bien, te hago la última, Facundo, y agradeciendo esto, porque tenemos largo y tendido para hablar, pero vos sabés cómo es el tiempo de la tele. La última, y sintético y otra vez para la gente, porque siempre el sentido que hemos tenido en nuestro espacio es tratar de explicarle a nuestra forma lo que está pasando. Digo, mucha gente hoy se pregunta, esta semana, que ya va terminando, se pregunta, todas estas aperturas, todos estos anuncios desde la cartera de salud de la Nación, el presidente obviamente avalando esta situación, que la gente vuelve a los estadios, vuelven los boliches, vuelve el aforo en lugares cerrados, será un poco para atraer a aquellos que estaban en contra del encierro y que votaron en contra del gobierno. Por eso esas aperturas tan rápidas después de todo lo que ha sido la pandemia en la Argentina. No, digo, la gente se pregunta eso, ¿no? ¿A vos te parece que una semana después de perder las elecciones, cuando ya no tiene ningún efecto electoral, el gobierno podría pensar en efectos electorales? Bueno, pero estamos a noviembre, ¿no? Bueno, pero lo podría haber hecho en todo caso muy cerquita de las elecciones, y no está pasando eso. Bien. De hecho, creo que es una iniciativa positiva y que deberíamos valorar positivamente, porque se hace después de las elecciones, que hubiéramos dicho nosotros si esto se decía una semana antes. Así que me parece que es una medida sincera, inteligente del gobierno, y que va en el sentido de que todos entendemos que básicamente es esto, ¿no? Que necesitamos no solamente la salida tratar de recuperar el tiempo libre y demás, sino que me parece que además necesitamos también para reactivar la economía, el turismo, bueno, todo el círculo. Igual con cuidados, ¿no? Eso quedó claro. Por supuesto que sí. Los cuidados continúan, ¿no? Me parece que sí, creo que incluso veía encuestas donde hay una gran cantidad de gente que cree que no es el momento. Entonces digo, va a haber muchísima gente que no es que va a salir descuidada, va a seguir cuidándose. Ahora estamos hablando aquí de aforos limitados, estamos hablando de uso de barbijo no obligatorio, con lo cual el que lo quiere lo usa. Nadie te obliga. Entonces también hay una responsabilidad individual más allá de las decisiones del Estado, ¿no? Bien, Facundo, bueno, realmente gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, por hablar con la gente, por explicar en palabras fáciles lo que está pasando a nivel nacional. Reitero, digo, vos estás cerca de un círculo de decisiones políticas importantes en Capital Federal, como asesor de Santoro, una persona que ha tenido una imagen muy fuerte, ¿no? Estos últimos, no solamente en esta elección, sino estos últimos años en Capital Federal. Bueno, queríamos hablar con vos para hablar de la visión que se está teniendo de todo lo que está sucediendo, así que otra vez gracias. No, por favor, Mariano, gracias por la invitación y por el espacio para poder debatir las cosas importantes, que es lo que le interesa a la gente. Y seguramente vas a estar acá otra vez porque la vamos a hacer, hay todavía cosas de cosas muy importantes que se vienen, como elecciones, ¿no? Acá en la provincia, más allá de lo que es a nivel nacional, y cosas que se van a ir armando también en lo social y político, así que, bueno, muy amable por estar aquí. Como siempre, a disposición.
Facundo Ruiz Fragola, estando con nosotros, analizando un poco lo que está pasando en nuestro país, con una visión que, claro, como santiagueño en Buenos Aires, pero también como santiagueño en Santiago, y lo que está sucediendo y lo que piensa también el santiagueño, así que era bueno tener su palabra y ver también cómo hemos vivido estos últimos 10 días que han sido de decisiones y de situaciones fuertes, cambiantes, pero sin lugar a dudas para que ojalá todo sea mejor para los argentinos.